Hola, hoy vamos a hablar de los bioelementos y las biomoléculas. Eh, los bioelementos también se les suele denominar como CHON o CHON PS, que esto de CHON y CHON PS se refiere es un acrónimo o es una abreviación para eh, referirse a los elementos más importantes que interactúan, bueno, los elementos más importantes que a la vez forman compuestos que forman parte de los sistemas vivos, ¿sí? Y estos elementos son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y en menor cantidad el fósforo y el azufre. Eh, por ejemplo, el carbono es el más abundante en la atmósfera y en los seres vivos. Casi todo nuestro cuerpo está formado bueno, muchas partes de nuestras estructuras del cuerpo están formadas de carbono y en conjunto el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno forman alrededor del 96% de todos los tejidos y de todos los componentes que tiene un sistema vivo. Y en menor cantidad el fósforo y el azufre son también importantes, son vitales, sin estos no se podría vivir, pero eh, estos sobre todo el fósforo es un elemento que está presente en las cadenas de ADN y ARN y es importante para la formación de adenosín trifosfato y adenosin difosfato, que estos son productos de la respiración, tanto la respiración celular que llevan a cabo las células animales y la fotorrespiración, o lo que se conoce pues como fotosíntesis, que es la respiración que se lleva a cabo por los sistemas vegetales. Y son utilizados eh, este ATP y el ADP son utilizados por varias enzimas para llevar a cabo las acciones de catálisis en diversas reacciones. Y, por ejemplo, aquí está un ejemplo de cómo el fósforo o el fósforo, perdón, une las cadenas de los nucleótidos, que son la, la timina, citosina, guanina eh, y adenina en el ADN, que están formados, que enlaza el fósforo sirve para unir estas bases nucleicas a través de un puente que une a los azúcares con la parte rica en nitrógeno de la molécula de estas moléculas, de estos nucleótidos. Em, todos los carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre están presentes en compuestos orgánicos. Y los compuestos orgánicos son sustancias, se refiere a sustancias derivadas de plantas y animales que están compuestas en su mayoría, como les decía, por carbono y otros elementos. Los carbohidratos eh, son uno de los compuestos orgánicos que podemos encontrar en la naturaleza. Y estos carbohidratos se refieren a sustancias orgánicas, son las más abundantes eh, en, son las más abundantes en la naturaleza y eh, se les conoce también como glúcidos. Se componen
de un carbón, dos hidrógenos y una molécula de oxígeno, y en la forma HCOH. El almidón y la celulosa son azúcares de origen vegetal que están formadas por plantas verdes mediante la que estos azúcares se forman mediante la fotosíntesis a partir de agua y dióxido de carbono, y para lo cual se necesita energía solar, que es básicamente cómo sucede la fotosíntesis, ¿no? Eh, y estos azúcares son el punto de partida para la formación de alimentos. Em, en los, por ejemplo, el almidón, que esta es su molécula, y la celulosa, son azúcares de diferente complejidad. Eh, por ejemplo, el almidón es menos complejo que la celulosa, y ahorita vamos a leer, a ver un poco más de estos. Los glúcidos o azúcares se dividen en tres tipos básicamente: los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. Y que bueno, se refiere como les decía, a la complejidad de la, del azúcar. Los azúcares sencillos o monosacáridos se les conoce también como, o ejemplos de estos son tetrosas, pentosas, hexosas, que contienen un grupo glúcido libre. Eh, la glucosa es un ejemplo de un monosacárido simple y es el glúcido más importante en el mundo viviente. La galactosa y la fructosa son otros azúcares sencillos que, que son útiles para la formación de energía en los seres vivos. Por ejemplo, la glucosa es vital para nuestro diario vivir, porque de esta depende el transporte de energía a través de la sangre, de acuerdo a cómo lo vaya requiriendo nuestro cuerpo. Los disacáridos, por otro lado, son azúcares dobles formadas eh, están formados por la unión de dos azúcares sencillos. En este caso sería dos monosacáridos, se unen para formar un disacárido. Y ejemplos de estos son, por ejemplo, la maltosa, que se obtiene de la malta, que es muy parecida al trigo, y que es una planta que se utiliza, por ejemplo, para la producción de cerveza en la industria alimentaria, ¿no? Y esta maltosa está compuesta por dos moléculas de glucosa. Otro ejemplo es la sacarosa, que está compuesta por glucosa y fructosa. Y otra es la lactosa, que se encuentra en la leche, como se puede entender, y está formada por glucosa y galactosa. Esta glucosa se obtiene de origen vegetal, pero la galactosa es producida por los mamíferos, básicamente. Y después existen los polisacáridos, que son azúcares complejos, que están formados por muchas moléculas de azúcares sencillos, a través de, bueno, y a estos azúcares complejos también se les llama polímeros, son polímeros de azúcar, son compuestos más complejos formados por solo azúcares sencillos. En su formación básica tienen 6 carbonos, 10 hidrógenos y 5 oxígenos, que en este caso la N se refiere a que estas cadenas que contienen 6 carbonos, o estas moléculas que contienen 6 carbonos, 10 hidrógenos y 5 oxígenos, pueden multiplicarse hasta formar cadenas mucho más grandes, dependiendo de la complejidad del azúcar. El almidón es un ejemplo de azúcar complejo. Es la reserva de energía que existe en las plantas. Otro azúcar complejo es el glucógeno, que se encuentra en los animales, que también es una reserva de energía, pero principalmente lo podemos encontrar en el hígado y en los músculos,
que es ahí donde se requiere para darle también cierta consistencia a los músculos. La celulosa es parte importante en la estructura de las plantas. Y la celulosa es un azúcar complejo que lo utilizamos a diario y que lo encontramos en el papel, básicamente. O sea, el papel está hecho a base de celulosa. Y es la que le da la dureza a las plantas, ¿sí? La función principal de estos azúcares complejos o estos polisacáridos es que sean una fuente de energía y a la vez son componentes básicos de los nucleótidos y los nucleósidos. Los nucleótidos se refiere al ADN y los nucleósidos es básicamente, bueno, los nucleótidos se refiere a las dos, a la cadena de polímeros que conforma el ADN, y los nucleósidos es cuando nos referimos a solamente una parte de la cadena, y esta se podría entender como el ARN. Y también lo podemos encontrar como fuente de energía y componente de otras estructuras que se encuentran en el protoplasma al interior de la célula. ¿Sí? Bueno, pues vamos a seguir. Otro ejemplo bueno, aquí vemos básicamente tres ejemplos de la vida real para identificar más o menos cuáles son los diferentes tipos de azúcares que podemos encontrar en la naturaleza. Aquí tenemos azúcares sencillos o monosacáridos, como la fructosa, que se encuentra pues como bien, o el origen que tiene esta palabra es porque es un azúcar que se encuentra en la mayor parte de las frutas dulces. En la parte de en medio vemos el azúcar que se obtiene de la caña de azúcar, es la sucrosa, que es un disacárido y es el azúcar que consumimos bueno, de que se obtiene de la caña de azúcar. Y por otro lado, el almidón, que el almidón se obtiene, bueno, por ejemplo, nuestra ropa está hecha de almidón, que es un polisacárido contenido en el algodón, ¿sí? Y en las estructuras, en todas las estructuras, en las ramas y en las estructuras vegetales de las plantas. La siguiente parte es, estamos hablando ya ahorita de ya al principio hablamos de los bioelementos, que estos, acuérdense del acrónimo CHONS-P, que se refiere a carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Esos son los bioelementos. Ahorita ya estamos hablando de biomoléculas. Y entonces, ya hablamos de los azúcares y ahorita vamos a hablar de los lípidos. Los lípidos nos vamos a referir como lípidos a todas las grasas y aquellas sustancias que se encuentran en nuestro cuerpo que tienen aspecto de grasa. Estos lípidos están formados por moléculas de baja polaridad. ¿Qué quiere decir baja polaridad? Que son insolubles en el agua. Bueno, esa no es la definición como tal, pero a las moléculas cuando tienen baja polaridad quiere decir que no se disuelven en el agua o tienen muy poca, mientras más baja sea su polaridad, menos solubles en el agua van a ser. Pero sí son solubles con algunos disolventes orgánicos como la acetona y el éter. Las grasas se dividen en tres grupos. Uno que son las grasas neutrales, los fosfolípidos y los esteroides. Entonces, esa es la división en la que vamos a encontrar los lípidos. Y esta división también tiene que ver con la complejidad
de las moléculas. Dentro de las grasas neutras, o nos vamos a referir como grasas neutras, como grasas que son largas cadenas de ácidos monocarboxílicos. Sería la fórmula de un ácido monocarboxílico, pero imagínense esta grasa neutral como una cadena larga de este ácido monocarboxílico. Y que constan, bueno, pueden ser de diferente tamaño, pero son cadenas que constan de entre 14 y 24 carbonos. Y estas grasas neutras son usadas como combustible por los tejidos animales. Se almacenan en el cuerpo gracias al consumo de glúcidos, o sea, azúcares, que se convierten en grasa. Y se incorporan al torrente sanguíneo cuando se demanda la formación de músculo, ¿sí? O sea, necesitamos, por eso es importante aquellas personas que se dedican a hacer este ejercicio, que o sea, si quieren adelgazar, está bien que adelgacen y eviten comer grasas, pero también es importante evitar comer azúcares para que entonces ya no se deposite más grasa. Ahora, es importante también que si se quiere bajar de peso, que se utilicen los músculos, porque estos van a demandar grasa para su formación. Entonces, por eso cuando los atletas también necesitan pues necesitan grasa los A ver, voy a hacer una pausa, nada más para el chat que me está... Déjenme chance. Solo quiero saber si me escuchan. Sí, 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 sí. Okay. Bueno, entonces creo que Andy es el único que no me escuchaba. Bueno, siguiendo con la cuestión esta de las grasas neutras. Entonces aquí tenemos, esta es la fórmula para, digamos que esta es la fórmula básica de una grasa neutra. Contiene 57 átomos de carbono, 110 de hidrógeno y 6 de oxígeno. Y en este caso, esta sería la fórmula para una grasa que se llama estearina, que es una grasa neutra y que también se le conoce como ácido esteárico. Bueno, pero esto de las fórmulas químicas lo van a entender más en la materia de química orgánica como tal, que es donde van a ver ya la formación, bueno, todo esto relacionado con las moléculas orgánicas, sus fórmulas y las reacciones. Entonces, la mayor parte a estas grasas neutras también se les denomina como triglicéridos, y la mayor parte de estos triglicéridos contienen entre 2 o 3 ácidos grasos diferentes que están unidos por una glicerina. En este caso, estos ácidos grasos o ejemplos de ácidos grasos serían el ácido mirístico, el ácido esteárico, el ácido glicérico. Por otro lado, tenemos que
Por otro lado, tenemos que los triglicéridos se dividen en triglicéridos saturados y triglicéridos insaturados. Los triglicéridos saturados se refiere cuando el carbono está fijado a 2 átomos de hidrógeno. Cuando el carbono fija 2 átomos de hidrógeno, dentro de toda la conformación del triglicérido, tiene la característica de que el carbono está conectado o enlazado con 2 átomos de hidrógeno. Y estos triglicéridos saturados se encuentran de manera más común en los tejidos animales o en los los animales, y se caracterizan por ser sólidos cuando se aíslan, son sólidos cuando están a temperatura ambiente, ¿sí? Y bueno, es la grasa animal con la que a veces nos hacemos nuestro huevito, o que nuestra tía o abuelita o mamá le pone a los huevos o al frijol para que tenga un sabor así rico. Eso serían, lo que estaríamos consumiendo ahí serían entonces triglicéridos saturados o grasas saturadas, que también se les conoce de esa manera. Por otro lado están los ácidos grasos insaturados, y estos los vamos a identificar como los aceites de tipo vegetal, y tienen 2 o más carbonos unidos por dobles enlaces, sin contar con átomos de hidrógeno. O sea, aquí el átomo de hidrógeno, cuando se une al carbono, es lo que le da, lo que indica que sea un triglicérido saturado o insaturado cuando no contiene el átomo de hidrógeno. Estos ácidos grasos insaturados pueden formar enlaces con otros átomos. Ejemplos de estos ácidos grasos insaturados son el aceite oleico, el aceite linoleico, grasas vegetales como el aceite de cacahuate, el aceite de maíz, que son los que, bueno, se utilizan en la cocina, y líquidos. Estos ácidos grasos insaturados van a tener conformación líquida cuando están a temperatura ambiente. Vamos a continuar con los fosfolípidos, que es otro tipo de grasa, de lípido, pues, y que son ricos precisamente en fosfatos, o que parte de su conformación es el fosfato dentro de su fórmula química. Son componentes importantes en la organización molecular, especialmente en tejidos y membranas celulares. Ejemplos de estos fosfolípidos, perdón, vamos a tener la lecitina, que es importante en el tejido nervioso, es importante para la membrana nerviosa. Su grupo fosfato de estos fosfolípidos es polar. ¿Qué quiere decir? Que puede diluirse en agua, pero el resto de su conformación química no es soluble en agua, solamente la parte de fosfato que tiene los fosfolípidos. Y eso los hace importantes en la formación de músculos y en la formación de membranas, porque por un lado la parte polar hace que se una el agua a las proteínas, pero la parte no polar es la que forma la membrana y es la que permite que entre o salga agua a través de las membranas. Entonces, estos fosfolípidos son básicos, son importantes en la interacción que tienen las células con el ambiente externo a la célula. Otro tipo de grasas que encontramos o de bioelementos serían los esteroides, que los esteroides están, quizás ustedes han escuchado hablar de los esteroides porque son famosos los esteroides anabólicos que se utilizan para construir músculo, ¿no? Aquellas personas que están relacionadas con el fisicoculturismo utilizan esteroides obtenidos de manera industrial para
favorecer la construcción de músculo. Pero los esteroides son a la vez producidos de manera natural por los seres vivos, principalmente vertebrados. Estos esteroides son alcoholes complejos que son diferentes son diferentes en estructura a las grasas. Y ejemplos de estos esteroides pues son las hormonas sexuales, tanto masculina como femenina. Otro ejemplo sería la vitamina D y algunas hormonas de crecimiento, las hormonas adrenocorticales, el colesterol, que en esta parte esta sería un ejemplo de la fórmula química del colesterol, y entre otras. Pero el colesterol, aquí es importante, digamos que esta es la base para la formación del resto de los esteroides. Bueno, otro biocompuesto importante son los aminoácidos y las proteínas. Ya habíamos hablado un poco al inicio de los aminoácidos y las proteínas, porque los aminoácidos son los que forman a las proteínas, y acuérdense que las proteínas, por otro lado, son las que habíamos hablado que son importantes en el metabolismo de la célula y el metabolismo de los sistemas vivos, porque ayudan a catalizar las reacciones, o a que se aceleren pues las reacciones químicas que suceden como parte del metabolismo de la célula. Entonces, las proteínas son moléculas que son complejas, que se forman por cadenas de aminoácidos. Hay 20 aminoácidos que son los más comunes en la naturaleza, pero hay más de 20 aminoácidos realmente, pero los que más se utilizan pues en la naturaleza son básicamente 20. Ya después, más adelante lo van a ver en su clase también de química orgánica, y lo estarán viendo pues en algunas otras materias relacionadas con el uso de proteínas y demás. Los aminoácidos, para conformar una proteína, se enlazan a través de enlaces químicos que se llaman enlaces peptídicos, y que básicamente es la parte amino, que sí se denomina la parte amino del aminoácido, se une con el ácido carboxílico, con la parte del ácido carboxílico de otro aminoácido. Y entonces este enlace es el que va formando la cadena peptídica. Todos estos aminoácidos en este ejemplo están enlazados por esta parte de sus fórmulas químicas. Y esto es lo que lo que vamos a conocer como cadena peptídica, ¿sí? O sea, y esta cadena peptídica une a los aminoácidos, y los aminoácidos van a conformar una proteína. Y ahorita vamos a ver las características de las proteínas. Pero bueno, aquí nada más para que sepan, aquí está una lista de los 20 aminoácidos más comunes en la naturaleza, y que son los aminoácidos que utilizamos nosotros como seres humanos y los animales y muchas de las plantas para conformar proteínas en los sistemas vivos. Y aquí están los más comunes: alanina, arginina, asparagina, ácido aspartico, cisteína, y así nos vamos en la nomenclatura hasta llegar a tirosina y valina. Acuérdense que cuando nos referimos a las proteínas y a los aminoácidos, acuérdense que los aminoácidos son proteínas, pero mucho más simples, pero no dejan de ser proteínas. Oh, perdón. Los aminoácidos son los que conforman las proteínas. Pero cuando nos referimos a aminoácidos y a proteínas, vamos a tener que los aminoácidos
y las proteínas van a tener en su nomenclatura, siempre van a terminar con ina, ¿sí? Leucina, lisina, metionina. Entonces, cuando escuchemos en alguna plática o que escuchen en algún lugar o lean un compuesto, un elemento que termina en ina, como glutamina, aspartina, eh, lisina, entre otros, sabremos entonces que nos estamos refiriendo a una proteína, ¿sí? Entonces, aquí en las proteínas, por su estructura, se dividen en 4 niveles o tienen 4 niveles de organización. La estructura primaria, que está determinada por el tipo y la secuencia de los aminoácidos. Y esta estructura primaria va a ser la que se una para formar proteínas con estructura secundaria. Las proteínas de estructura secundaria son una simple repetición de las estructuras de las proteínas de estructura primaria que se unen y forman como una hélice. O sea, si tienen una forma helicoidal o una espiral, forman estas cadenas o esta cadena peptídica. Esta sería un ejemplo de una organización o una estructura primaria. Pero hagan de cuenta que unimos 2 de estas estructuras primarias y se unen por un enlace de hidrógeno y van a hacer un par de estas, estaría formando una proteína de nivel de organización secundario en forma de hélice. ¿Sí? Por lo regular se conforman en forma de hélice. Las estructuras terciarias se dan por la unión de varias proteínas que tienen estructura secundaria, o digamos que varias hélices que se forman para formar una proteína de estructura terciaria, y estas se van a unir ya no por un enlace de hidrógeno, sino por un enlace disulfuro o enlaces de hidrógeno con la característica de ser hidrofóbicos. ¿Qué quiere decir esto? Que no se disuelven en agua o que cuando están cerca del agua no entran en contacto con esta. Son ajenos a sistemas acuosos, o no se disuelven muy difícilmente. Y las proteínas de estructura cuaternaria se refiere a aquellas que tienen más de una cadena polipeptídica. Y un ejemplo de una proteína de estructura cuaternaria sería la hemoglobina, que es la proteína que se encuentra en los glóbulos rojos, que está compuesta por 4 subunidades polipeptídicas y que constituye una molécula proteínica única que tiene la capacidad de ligarse con el oxígeno, como vemos en este caso, que el oxígeno que respiramos a través de los pulmones, llegan los glóbulos rojos, es una parte de la proteína que se llama, de la molécula de hemoglobina que se denomina hemo, se une o atrae al ion oxígeno, y este conjunto de proteínas de hemoglobina que estén en los glóbulos rojos, pues ya estando en los glóbulos rojos, transporta este oxígeno a través del torrente sanguíneo hacia hacia los músculos o hacia las partes del cuerpo donde se requiere ese oxígeno. Por otro lado tenemos las enzimas, que ya habíamos descrito un poco, que son proteínas que ayudan a la catálisis de reacciones, y se encuentran como un componente principal del protoplasma y forman muchos componentes de la célula. Como les decía, su función más importante es la de ser catalizadores biológicos para casi todas las reacciones metabólicas. O sea, si en nuestro cuerpo y en el cuerpo de los seres vivos están continuamente llevándose a cabo reacciones metabólicas para
respirar, para excretar, para absorber nutrientes. Entonces, durante todo el día, durante todo el tiempo de nuestra vida, las enzimas están jugando un papel importante en el metabolismo de los seres vivos. Otra característica que tienen las enzimas es que rebajan la energía de activación requerida para las reacciones específicas y hacen posible que las reacciones vitales se lleven a cabo a temperatura moderada. O sea, si no existieran las enzimas, todas las reacciones de metabolismo que lleva a cabo el cuerpo de descomposición, de degradación, aumentarían de manera significativa la temperatura de nuestro cuerpo, pero hay enzimas que hacen posible que esa catálisis de la que están a cargo se lleve a cabo sin o evitando que suba de manera significativa la temperatura corporal. Otra característica que tienen las enzimas es que controlan reacciones de digestión, controlan reacciones de absorción y de metabolismo de todos los alimentos. O sea, cuando comemos, digerimos y absorbemos los alimentos, las enzimas, diferentes enzimas son encargadas de que eso suceda. Promueven la síntesis de materiales estructurales para el crecimiento, reemplazando los deterioros y desgastes del organismo, y determinan que la energía liberada en la respiración, crecimiento, contracción muscular, actividades físicas y mentales, pues sea en equilibrio, que todo eso suceda de manera equilibrada. Y finalmente vamos a hablar de los ácidos nucleicos. Ahorita nada más estoy mencionando a que me estoy refiriendo solamente a las moléculas, a las biomoléculas o moléculas biológicas. Y ya más adelante, como parte de esta segunda unidad, vamos a ver ya con más detalle cada una de estas y ejemplos de sus funciones. Sí, pero bueno, los ácidos nucleicos en este caso se refiere a sustancias complejas de elevado peso molecular que representan la manifestación básica de la vida. Y esto se refiere a el ADN, o nos estamos refiriendo aquí al ácido desoxirribonucleico y al ácido ribonucleico. Y que estas cadenas de nucleótidos, los nucleótidos son la adenina, timina, citosina, guanina, y la adenina, citosina, guanina y uracilo en el ácido ribonucleico. Este es el ADN. Todas estas, el orden que tienen los nucleótidos, estos son los nucleótidos, ¿recuerdan? El orden que tienen los nucleótidos en el ADN es el que va a codificar para ciertos aminoácidos que a la vez van a determinar los rasgos genéticos o rasgos hereditarios en todos los seres vivos, ¿sí? Y que tiene que ver con la cuestión de ya más adelante, bueno, como hemos visto, como seguramente saben, que es lo que diferencia al final este orden de los nucleótidos es el que define finalmente a las especies o la diferencia que hay entre especies biológicas. Y la herencia que entre estas especies, que dentro de estas especies biológicas, las características que se heredan a los descendientes de cada una de estas especies. Son las únicas enzimas que tienen el poder de autorreplicarse y son polímeros de unidades repetidas llamadas nucleótidos, como les mencioné, y cada nucleótido contiene azúcar, una base nitrogenada y un grupo fosfato, como les había mencionado. El fosfato el fosfato es el que genera un puente para que se unan los nucleótidos y es el mecanismo de la herencia y de la síntesis de proteínas de los animales.
Y con esta parte estaríamos describiendo la, la clase del día de hoy o los conceptos que íbamos a ver para el día de hoy. Y sí me gustaría saber si tienen alguna duda, Cristian y Ángel, que son los únicos espectadores. No, profe, todo, ¿sí se comprendió? ¿Sí se comprendió?